Chéverísimo, muy bien. Bueno, y entonces hubo ahí está grabándose ya, ¿no? Por si acaso. Em, Hubo ahí este cambio de visiones, este cambio, ¿no es cierto?, hace que el derecho internacional clásico entre en una crisis profunda. Todo lo que se venía haciendo hasta ese momento entra en crisis y entonces empieza a cambiar el mundo se polariza y empezamos a hablar de algo que se va a denominar en la doctrina o entre los estudiosos del derecho internacional público, el derecho internacional público contemporáneo, es decir, el que se vive al tiempo. Eh, Esto significa que, igual que lo que vimos un poco en el derecho internacional clásico, el derecho internacional contemporáneo también tiene algunas etapas relacionadas con la evolución social a nivel internacional, lo cual de alguna manera le otorga al derecho internacional ciertas características específicas en cada etapa. Eh, Dentro del sistema de derecho internacional contemporáneo que parte desde, digamos que de alguna manera desde la Segunda Guerra Mundial, pero ya más efectivamente parte, vamos a decirlo así, desde 1945, ¿no? Que digamos, es el año interesante, cuando se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que ese es el punto de partida en realidad, ¿no? Ese es el punto básico, ¿no? Veamos si le bajamos un poquito el tamaño a esto, porque parece que está un poco grande. Eh, a ver. Bueno, no le tengo aquí como no le veo como para bajar el tamaño. Bueno, en todo caso está bien, creo que sí se entiende. Eh, entonces, dentro de ese sistema de derecho internacional, empieza a aparecer algunas características que son bien particulares, pero hay dos que resaltan a partir de la creación de la ONU, el fin de la Segunda Guerra Mundial, que están en la misma década, ¿no? La década de los 40, pasan dos cosas importantes, ¿no? Primero, vamos a decir, se crea la ONU, pero durante esa etapa se va a producir un enfrentamiento ideológico político. Un enfrentamiento ideológico político. ¿Entre qué y qué? Ah, sí ha sido de bajarle el tamaño. Ya, entendido. Perfecto. No lo entendía bien, pero ¿y ahora cómo le muevo? Ok, perfecto. Ya. Entonces hay un enfrentamiento ideológico político. ¿Quién contra quién? Es la pregunta. Pues de Occidente contra Oriente. El capitalismo contra el comunismo. En resumidas cuentas, Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados. Este enfrentamiento ideológico político es el que la doctrina le va a llamar la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? En la práctica, la Guerra Fría significa que los, eh, los, los dos países, las dos tendencias, las dos maneras de ver el mundo, no van a llegar a enfrentarse físicamente, o sea, no va a haber una guerra desde el 45, no va a existir ya una guerra, un enfrentamiento bélico con armas o con municiones, no, no. Pero sí va a haber una especie de enfrentamiento de competencia por determinar cuál sistema es el mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? Y entonces van a iniciar digamos, una carrera que es de dos clases, ¿no? Es una carrera tecnológica y es una carrera económica. Ver quién obtiene más recursos, quién se desarrolla tecnológicamente. Y dentro de eso, pues, algo que era inevitable que suceda, una carrera armamentista. Es decir, se van a empezar a armar ambas potencias y los países que están alrededor de ellas, ¿no? La segunda
eh, hay de alguna manera un intento por buscar, una búsqueda de un nuevo orden mundial. O sea, lo que pasaba antes, pues no fue muy exitoso, que digamos, no fue, eh, digamos, algo tan adecuado, y eso hacía que básicamente los países busquen un nuevo orden mundial. Eso va a ser bastante importante, ¿no? Eso va a ser muy trascendente que suceda, porque efectivamente sin eso no vamos a poder mantener la paz y la seguridad, que es lo que se busca. Entonces, estas son los principales elementos que van a conformar esta nueva sociedad internacional a partir del derecho internacional contemporáneo, ¿no? Eh, y entonces vamos a ir viendo algunos de esos elementos. Primero, digamos, por qué entra en crisis el derecho internacional clásico y cómo aparece el derecho internacional contemporáneo, ¿no? Eh, ahí vamos a tener que establecer, digamos, estas razones. Entonces, lo primero y lo que caracteriza a la aparición de este derecho internacional contemporáneo es, como hemos dicho, la crisis del derecho internacional clásico, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿no? Crisis del derecho internacional clásico. ¿Por qué apareció? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue cuál fue el problema? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Ok, la primera cosa que habría que decir es que en 1917, todavía periodo clásico, se produce la llamada Revolución Soviética. Ya, esa es una primera cosa que acontece, es una primera característica. Quizás le vamos a poner como una letrita, ¿no? Esto ha sido un poco más, esta pantalla ha sido un poco más difícil mover. Eso, ya. Ok. Le ponemos con una letra más bien para que no confundirlo. Ya. Ya. Entonces, en 1917 se produce la Revolución Soviética y qué es lo que va a suceder como consecuencia de esto? La Revolución Soviética plantea algunos cambios en la estructura económica y económico, social y política de estos países, ¿no? Una de las primeras cosas es que va a aparecer un bloque de países al cual se le va a llamar el bloque socialista. ¿Qué características tenía este bloque socialista? Bueno, tenía una estructura de economía planificada, es decir, hay que planificar los presupuestos, hay que establecer cómo es la forma de, de ejecutar la intervención del Estado. Esto, digamos que contradice los principios de la teoría clásica económica eh, planteada por Smith y David Ricardo, que decían básicamente hay una mano invisible que controla el mercado. Acá no hay una mano invisible, ¿no? Digamos, el socialismo, el bloque socialista, va a pensar en que la economía tiene que planificarse, o sea, hay que poner rubros, hay que poner estructuras, hay que, eh, digamos, destinar los recursos necesarios para cada cosa, una para educación, para salud y tal, y tiene que haber siempre un plan, ¿no? Entonces, eso es una cosa que va a pasar. Estos países en general, van a estar conformados por aquellos países de Europa del Este, ¿no? En Europa del Este, pues está Checoslovaquia en ese tiempo, que después se dividirá y quedará en dividida en República Checa y Eslovaquia. Estarán países como Yugoslavia, que después se dividirá y quedarán algunos países ahí, como Croacia, como Moldavia, como Serbia, como Montenegro. Estarán algunos países
por ejemplo, Hungría, estará Eslovenia, eh, Oh, mira, Polonia. Por favor, señor Hernández, me oh, parece que quería decir oh. algo. Sí, sí, no, Adelante. no, doctor, siga, no, siga, Ah, doctor. ya. Entonces, los países, digamos, de Europa del Este son los que, bueno, los que estaban, digamos, más cercanos a la Unión Soviética, ¿no? Algunos, digamos, directamente como parte de la Unión Soviética, en el caso de Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, o Georgia, o, eh, digamos, Bielorrusia, por ejemplo. O sea, algunos de esos países no es que eran parte del bloque, sino que eran parte del país grande, de la Unión Soviética. Entonces, bueno, se fue formando ese bloque y entonces este fenómeno lo que plantea, o este bloque lo que plantea es cuestionar los principios económicos y políticos en los que se funda el ordenamiento clásico, ¿no? El ordenamiento del derecho internacional clásico, que básicamente perseguía dos principios, ¿no? Y lo dice eh, Max Weber en su famosísimo libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, cuestionaban el cristianismo clásico, que digamos regía la manera de pensar occidental, y el liberalismo económico, que sigue rigiendo hasta ahora nuestra manera de vivir, ¿no? Eso básicamente era lo que planteaba. Y entonces la Unión Soviética y este bloque socialista representan un nuevo polo en las relaciones internacionales. O sea, hemos dicho, está el lado de Estados Unidos y sus aliados, y está ahora la Unión Soviética y sus aliados. Pero no es un, digamos, no es un actor pequeño, es un actor grande, es un actor importante, ¿no? El que empieza a jugar en este orden de, digamos, de principios, ¿no? De relaciones internacionales. Y aquí lo que va a pasar es que va a generarse una guerra fría cuya materialización quizás es o sea, digamos, cómo se ve físicamente esa división entre los dos mundos, entre el socialismo, el capitalismo, el liberalismo y la economía planificada, eh, digamos, entre el este y el oeste. ¿Cómo se veía esto físicamente? Yo les diría que con el muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín. Eh, ¿Qué significa esto? Cuando es derrotada Alemania, ¿no es cierto? En los 40, pues los Estados Unidos y los soviéticos, los norteamericanos y los soviéticos llegan a Alemania, y Alemania se la dividen en dos, ¿no? Le parten por la mitad, y una parte, vamos a decir, queda bajo control soviético. A esa parte de Alemania le van a llamar la República Democrática Alemana, y va a quedar en el lado, en el control de los soviéticos, del lado socialista. Y la otra parte de Alemania se va a quedar en control de los estadounidenses, que es la parte que se va a denominar Alemania Federal, ¿no? O República Federal de Alemania. Entonces, Alemania Federal con los unos, Alemania Democrática con los otros. Y en la ciudad de Berlín, que es la capital tradicional de Alemania, pues también la van a dividir en dos. Y de hecho van a construir un muro entre las dos partes. Una parte controlada por los soviéticos y otra parte controlada por los estadounidenses. Eso es lo que marca la historia, ¿no? Vamos a ver más adelantito un pequeño videíto, ojalá me ayude esto, porque no, eh, no, no hay como compartir, al rato se desconecta, pero vamos a intentar ver un pedacito de cuando cayó ya el muro de Berlín, ¿no? Entonces, claro, esta especie de dividirse el mundo entre dos, eh, lo que hace es crear una estructura de bloques, dos bloques, el occidental y el oriental, el capitalista y el socialista, el este y el oeste, y eso da como resultado la materialización de la Guerra Fría. La Guerra Fría, que va a ser como esta competencia entre los dos, básicamente para saber quién es el mejor, ¿no? ¿Quién es el mejor de todos?
Eso es lo que va a suceder, ¿no? ¿Quién es el mejor de todos? Es una competencia, una lucha por saber eso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, dice el profesor Díaz de Velasco que esto resta estabilidad y homogeneidad al derecho clásico. Y claro, propende a un cambio sistémico de la estructura jurídica de los dos bloques, ¿no es cierto? Y entonces hay un cambio en la estructura eh, política del mundo. Y entonces, claro, eso lo que hace es eh, crear, de alguna manera, estados liberales, descentralizados y oligárquicos en el lado occidental. Entonces, como hay este fenómeno político en el que el antiguo bloque empezó de alguna manera, apoyar procesos descolonizadores, ¿no es cierto? Eh, Van a empezar a aparecer nuevos países. O sea, vamos a decir que el bloque socialista ayudó a algunos países, sobre todo en África, a partir de 1945, a que vayan emancipándose de sus colonias, sobre todo francesas y holandesas, principalmente. Es decir, favorecieron esos procesos. Y entonces, claro, eso va a repercutir en una segunda característica que es la gran revolución colonial. Eh, Solo déjenme en un segundo traer el video del que les hablaba, eh, para que ustedes miren qué era, ¿no? El muro de Berlín y de alguna manera una representación de la Guerra Fría, ¿no? Un segundito. Eso. Listo. A ver. A ver. Vamos a ver. Un segundito nada más. Vamos a ver si le puedo. A ver, esta. Ya. Estamos listos. Vamos a ampliar esto. Ojalá no me obstaculice el compartirles. A ver. Sino que aquí no me... A ver, ahí estamos. Ya, a ver. No se ve, ¿no? Sigue compartiéndose el... Profe, podría mandar el enlace al chat para compartirle. A ver, veamos si es que eso funciona. A ver, le pongo el enlace en el chat para ver si puede usted compartirle, porque puede ser que sea mi programa o puede ser la... A ver, le pongo el enlace. Ahí está. Veamos si puede... pues no se va. Ya, se fue. Veamos si puede compartirle usted, por favor. La calidad con doctorados oficiales en... Eso, perfecto. Puede hacerle la pantalla total, por favor. Puede ampliarle la pantalla en ese botón. Fue una obra de ingeniería bélica única. Una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético.
tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Con E3 tienes actualizaciones automáticas entre esquemas, arneses eléctricos y tableros, una base de componentes estandarizada en la nube. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín.
En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del Este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son perceptibles. Por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. También en el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentra el mayor número de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de ese simbólico muro están repartidos por todo el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad. Gracias por ver este video en el que estuvimos trabajando con Angelo buscando... Listo, muchas gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Alguna opinión? Profe, referente a cómo separó familia. Yo también vi una vez un reportaje que decía que las personas que se acercaban al muro eran asesinadas, Sí, así sin sí, ningún sí. motivo, porque lo tocaban, los desvivían. Sí, o sea, bueno, y aprovecho para agradecerle a la señorita Moreno que haya compartido el video para todos. Pues sí, sí. No todas las cosas funcionaron de manera adecuada, ¿no? Esa es una cuestión que a veces sucede, pero, pero es parte de la política mundial, ¿no? Lo que, digamos, sucede es que finalmente las decisiones políticas terminan afectando a la gente desde cualquier visión. Hay que tener en cuenta una cosa, además, que siempre hay que verlo con objetividad. Este es un reportaje que hemos visto, es un reportaje hecho por la BBC. La BBC es una cadena londinense de Inglaterra. Tiene algunos contenidos, quizás, digamos, es una buena fuente de imágenes, una buena fuente de cierta información, pero en todo caso sí habría que decir que hay que tomar toda la información con pinzas. No necesariamente todo lo que vieron se ajusta a la realidad 100%, porque hay que entender que es una cadena de noticias que pertenece al mundo occidental. O sea, quisiera pasarles el otro lado, o sea, la otra versión, para que ustedes puedan, digamos, asimilar eso. Sino que lamentablemente, bueno, yo he buscado mucha información para ver si les puedo pasar algo. Lo que pasa es que está en ruso y no necesariamente hay traducciones muy adecuadas. De hecho, trataba de buscarles algo en Rusia TV para que también tengan la otra cara de la moneda, pero no hay un reportaje. Si en algún momento ojalá
ellos desarrollen algo más o hagan algún otro tipo de reportajes para que se pueda ver las dos visiones, porque eso siempre es importante. Señor Hernández, dígame. Sí, doctor, importante su, su aclaración sobre la cadena en cuanto al enfoque que pueda haberle dado a la producción e información sobre el muro. Al pertenecer pues a Inglaterra, ellos realmente tienen un enfoque occidentalista de lo que ocurrió y cierto sesgo de información. Entonces, sería importante siempre poder observar y analizar estos escenarios desde las otras fuentes, que son las rusas, ¿sí? Las orientales, lo cual puede pues ayudar a contrapesar y a tener un criterio más amplio de lo que probablemente sea la realidad objetiva, ¿no? Lo objetivo, eso, doctor. Chévere, chévere, sí, así es, estoy de acuerdo en eso. Siempre es importante escuchar las dos versiones. Quizás lo más trascendente es saber con qué nos quedamos. Hay hechos que son, o sea, para nosotros en términos académicos, hay hechos que son, vamos a decir, incuestionables. La existencia de la Guerra Fría es algo incuestionable. O sea, eso es algo sobre lo que ambas partes podrían dar testimonio. No hay manera de contradecir eso. Es algo que se dio. La carrera armamentista es algo que se dio, es algo que sí se produjo. Eh, las razones del levantamiento de la caída del muro quizás son unas cuestiones como más de forma, eh, pero en esencia lo que sí nos mostraban es que había una polarización mundial. Y académicamente para nosotros la idea de entender la parte de la historia de cómo llegamos a las regulaciones jurídicas que existen ahora en materia de derecho internacional pasa por ahí, o sea, por entender de que esa crisis del derecho internacional clásico estaba anclada en la idea de que a través de la posguerra y a través de la división del mundo hubo una polaridad. Y cuando tú tienes una polaridad, cuando tú tienes un enfrentamiento que no es físico, pero es ideológico, probablemente lo más importante es llegar a las fuentes escritas, digamos, no a dar tu palabra, sino a poner tu firma, que eso es lo que terminó pasando en el mundo de ese momento. Así que sí, chévere. Ojalá, si alguien de ustedes en algún momento consigue o mira o por cualquier razón encuentra algún video, algún material audiovisual que, digamos, pueda darnos cuenta de la visión rusa de esto, sí, me avisa para pasarlo, ¿no? Sería importante también tener esa otra, la otra cara, digamos, de esta visión, ¿no? Bueno, esta es la idea, ¿no? Bueno, aparte de este tema de la revolución soviética, eh, una segunda cosa que nos va a pasar, que ya no sé, aquí creo que ya se me, se me bloqueó el acceso. Lo que les decía es que, claro, se empieza a producir también una revolución colonial, ¿no? Le vamos a poner aquí. Es un segundo efecto, ¿no? Una revolución colonial. Ya, vamos a hacerle más, uy, no se me fue. Vamos a hacerle más pequeñita esta, que nos quede parecida a la otra. Ya, ahí está. Entonces se produce una revolución colonial, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? La sociedad internacional empieza a volverse, recuerden que en principio el derecho internacional clásico convergía alrededor de un grupo de estados europeos y que luego esos estados europeos empiezan a llegar a América a través de Francia, a través de España, a través de Inglaterra, ¿no? Y digamos, no propiamente España, sino Castilla y Aragón, y a través de Portugal. Entonces, hubo como una expansión, ¿no es cierto? Pero claro, esa expansión tuvo un límite, ¿no? Y entonces, eso significa que estas potencias o estos países
habían extendido su territorio y su política, vamos a decirlo así, a diversos escenarios geográficos, a otros lugares. Pero esos lugares empezaron a emanciparse, empezaron a liberarse. En gran parte, digamos, ayudados por ciertos intereses, quizás comerciales, principalmente de algunos países. Empezó a haber un proceso de emancipación. Y eso lo que hizo es crear nuevos estados. O sea, si nosotros lo vemos de manera objetiva, nosotros éramos parte del Reino de Castilla y luego del Reino de España, pero cuando digo nosotros, me refiero a toda Latinoamérica, excepto Brasil. Éramos España, básicamente, ¿no? Éramos territorio español. Pero cuando decidimos emanciparnos y cuando empezamos a liberarnos uno tras otro, resulta que ya dejamos de ser ese imperio español para pasar a ser un grupo de países, un montón de países diversos. Y eso hace digamos eh, que se produzca um, eh, una ampliación de los sujetos internacionales. A esa ampliación se le conoce como un nombre que es usualmente latín, porque se usaba en el derecho de gentes, que se conoce como ratione personae, es decir, un mayor número de actores, un radio mayor de actores en la arena internacional, un aumento considerable del número de sujetos estatales que implica que, en sentido estricto, el derecho internacional público pase a contar con un mayor número de intervinientes. Entonces, quizás esto se empieza a hacer mucho más visible a partir de vamos a poner aquí, a partir de los años 60, ¿no? A partir de los años 60 quizás eso se vuelve como más visible, ¿no? Se vuelve súper claro que está sucediendo eso, ¿no? Y nos lleva a configurar aproximadamente los 190 y pico de estados que somos actualmente formando parte de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces el sistema internacional que se encuentra en crisis porque hay un cambio en el número de estados que van generando recientes independencias o emancipaciones respecto de los países que digamos, tenían intereses y que tenían propiedad sobre su propio territorio, ¿no es cierto? Empiezan a tratar de buscar las condiciones de bienestar y desarrollo socioeconómico que tienen los países más ricos e industrializados, ¿no? Y entonces el derecho internacional empieza a, digamos que tomar un enfoque hacia el desarrollo, ¿no? La soberanía del Estado y algo que es bien particular que empieza a surgir, que es esa idea de soberanía, esa idea que les contaba la clase anterior, que es lo que da como la igualdad a los países, aunque a veces en la práctica esa igualdad es solo aparente, pero empieza a esa especie de igualdad de la que los países están reclamando, empieza a sentarse en una idea que es bastante común, y es la idea de usar los recursos naturales para su propio desarrollo. Esas son algunas de las cosas que implica esta ratione personae, es decir, esta ampliación de todo lo que significó un número de países, ¿no? Derivados principalmente de su independencia y de su, digamos, de la aplicación de su soberanía y de su emancipación de otros países, ¿no? De los países más ricos. Eso como en segundo lugar. En tercer lugar, se produce algo que en realidad, quizás tal vez no tanto en el ámbito político o social fue tan trascendente, pero en materia legal sí fue muy trascendente. Y eso es básicamente el aparecimiento de la prohibición del uso de la fuerza. ¿Ya? Prohibición del uso de la fuerza, ¿ya?
y digamos que podemos ser más específicos, de la Fuerza Armada en las relaciones jurídicas internacionales. Ustedes me van a decir, pero la Franja de Gaza es un ejemplo contrario, Ucrania es un ejemplo contrario. Pues sí, si es que se hace por encima de la norma, pero en realidad la prohibición del uso de la Fuerza Armada en las relaciones jurídicas ha permitido, que quizás esos dos son los ejemplos excepcionales, pero en la práctica esa prohibición sí ha permitido que se minimicen los conflictos armados entre países. Digamos que no es que ha sido 100% efectiva, en algunos casos no ha funcionado, pero en la mayoría de casos se ha llegado a acuerdos a través de la negociación entre países y la diplomacia. Es un punto de inflexión definitivamente, ¿no es cierto?, que marca el nacimiento del derecho internacional contemporáneo. O sea, después de que si tú tienes una guerra estruendosa en la década de los 40 y no vuelves a tener una guerra así, quizás lo más grave que hemos tenido, dejando a un lado algunos enfrentamientos en los que ha caído Estados Unidos, como el caso de Vietnam o el caso de Afganistán, que son cosas, o Irak, que son cosas súper puntuales. En realidad, entre nuestros países, no ha sido tan complicado el proceso, ¿no?, de solucionar problemas. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, y en su conflicto permanente con el vecino país del sur, Perú, nosotros, si bien tuvimos enfrentamientos armados, ¿no?, en 1941 o en el año 81, o en los 90, que son, o sea, guerras puntuales, digamos, o enfrentamientos puntuales, ¿no? Enfrentamientos en la región amazónica en el año 41, o en Paquisha en el 81, o Tihuinza en los años 90. A pesar de que sí son enfrentamientos, el problema Ecuador-Perú se solucionó a través del diálogo durante el gobierno del doctor Yamil Maguad, con la firma del Tratado de Paz finalmente. Y nosotros hemos quedado en paz. O sea, finalmente no es un país que ha vivido en guerra permanente. Y estas son cosas que se han ido solucionando, yo les diría, al menos en Latinoamérica, en conflictos que generalmente a veces han enfrentado, por ejemplo, a Chile con Argentina, o por temas limítrofes a Chile con el Perú, al Perú con nosotros, Colombia con Venezuela. Bueno, han habido algunas escaramuzas, algunas cuestiones, Argentina-Uruguay, por ejemplo, también. Bueno, han habido algunas cosas ahí, pero no hemos terminado digamos, en una condición de guerra como ha sido, sí, el caso europeo, ¿no? En algunos momentos. No en todos, porque algunos también han solucionado por la práctica. Por eso es que, por la negociación. Por eso es que digo que de alguna manera, como lo dice también el doctor Díaz de Velasco, sí es que ha sido de alguna manera un punto de inflexión que a la larga termina siendo positivo en algunos países, ¿no? Para solucionar por la vía pacífica, como un mecanismo de solución de conflictos entre los estados, ¿no es cierto?, que no recurre al uso de la fuerza armada, ¿no es cierto? Y entonces, esto va a quedar ratificado, y de alguna manera habría que decir eso. Esto va a quedar ratificado finalmente en el artículo 2 de la Carta de la ONU, que establece la prohibición del uso de la fuerza armada con carácter general. El principio de la prohibición del uso de la fuerza se refiere a que los miembros de la ONU, es decir, los países, nosotros somos miembros y otros países también, en sus relaciones internacionales deben abstenerse, dice la ONU, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos
básicos de las Naciones Unidas, ¿no? Claro que, y de hecho lo reconoce el profesor Díaz de Velasco, claro que los países buscan subterfugios, ¿no? Y empezando por los más grandes, como Estados Unidos y Rusia, o Israel ahora. Claro que ellos han buscado ciertos subterfugios jurídicos como para evitar esa prohibición, ¿no? Incluso llegando a afirmar que algún tipo de ataque se refiere a una legítima defensa internacional. Pero en el fondo la afirmación de este principio de no uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales y el consenso que genera a su alrededor van a suponer un cambio radical en realidad en las relaciones jurídicas y en el propio ordenamiento jurídico que está regulado por ella. Y eso es, digamos, la demostración que yo les puedo plantear, o sea, que ustedes pueden analizar, es que después de la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido una guerra de esas, ¿no? Hemos tenido una amenaza, ¿no? Se decía que, por ejemplo, podía repercutir una amenaza el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, sobre todo porque permitía el ingreso de otros actores en esa conflagración. Pero si lo vemos en sentido estricto, hasta ese momento, después de las Naciones Unidas, hasta ese momento han pasado 70 años sin guerras de ese nivel. 70 años. 70 años de una convivencia pacífica. Entonces, yo diría que tan ineficiente no era el principio, ¿no? El principio es tener uso de la fuerza armada. De pronto por ahí, claro, siempre van a haber algunos elementos que no son del todo claros o que no funcionan del todo bien, pero hay que ser honestos. No ha habido una guerra de esas condiciones o de esa magnitud en los últimos 70 años. De la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos no ha existido. Así que bueno, yo diría que tan inútil no fue. Ese principio ha tenido algunas ventajas importantes. Bueno, y eso nos lleva a hablar de un cuarto elemento que marca de alguna manera la crisis, ¿no es cierto?, de la etapa clásica, que tiene que ver con la revolución científico y técnica, ¿no? La revolución científico y técnica. Esa es una cuarta característica, vamos a decir. Eso tiene un impacto decisivo en el ordenamiento, ¿no es cierto? Y esto es, digamos, una ampliación. Antes hablábamos de la ampliación de los sujetos, ¿no? De los sujetos del derecho internacional, de los países, de su emancipación, de su liberación, de su independencia respecto a otras naciones. Señor Hernández, ¿decía algo? Hola. No. Ok. Ya. Bueno, y entonces hablábamos de esta ratione personae, ¿no? Como la expansión de los estados. También hay una expansión de la técnica, o sea, la expansión de los sujetos y también la expansión de los conocimientos, de las ideologías, pero sobre todo de los conocimientos técnicos científicos. Y a eso es a lo que le llamamos ratione materiae. ¿Ya? Esto ha sido significativo, absolutamente tiene un significado valiosísimo, ¿no? Hay algunos ejemplos. El aprovechamiento de los recursos naturales es un ejemplo. O sea, los países que más vamos a decir, han expandido su dominio, lo han hecho a través de algunos elementos y algunos de esos sí están relacionados con el uso de los recursos. Nosotros somos un ejemplo de eso. O sea, quizás ya no hemos sido colonizados, digamos, por las armas o por la fuerza, pero sí hemos sufrido, bueno, no sé si sufrido, pero sí hemos experimentado un proceso colonizador tecnológico, científico,
a través del uso de los recursos naturales, y el ejemplo más clásico es el petróleo, ¿no? Nosotros en la década del 70, la explotación petrolera empieza en el Ecuador en el año 68, 1968, pero la primera empresa que llega para la explotación de recursos naturales, bueno, son dos, ¿no? Es un consorcio, el consorcio Texaco-Gulp, ¿no? Texaco-Gulp. Son dos empresas estadounidenses que llegan a hacer la prospección, es decir, la búsqueda del petróleo, la investigación de dónde hay campos petroleros, dónde se puede extraer el petróleo. Pues son empresas estadounidenses, no es una empresa ecuatoriana. La dictadura, digamos, después, digamos, Guillermo Rodríguez Lara, en el 73, él incorpora, a él no le gustaba mucho el tema de que sean extranjeros los que estén explotando los recursos naturales, a él es al que no le gustaba, y él crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, la cual hace una asociación, digamos, una sociedad, un consorcio con Texaco, ¿no? Y empiezan a explotar el petróleo amazónico. Y luego habrá ya, digamos, varios años después, luego de que el doctor Borja, Rodrigo Borja, presidente de la República entre el 88 y el 92, decide nacionalizar la producción petrolera, retirando la concesión a Texaco y, digamos, extinguiendo a esa persona jurídica pública que era CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, y creando en su lugar la empresa Petróleos del Ecuador, que ustedes conocen bien como Petroecuador. Luego de eso es que el arquitecto Sixto Durán Ballén abre el mercado para que entren empresas como Occidental, como Burlington, como Techint o Repsol YPF, ¿no? Abre el mercado, digamos, para que entre la cuestión tecnológica y científica a explotar el petróleo. Lo que quiero decirles es que finalmente nosotros, por nosotros mismos, no es que hemos estado explotando los recursos naturales directamente, siempre hemos necesitado de la ayuda extranjera, quizás por los temas tecnológicos, ¿no? Y eso a nivel mundial ha repercutido. O sea, empresas como British Petroleum, por ejemplo, que ha intervenido en Medio Oriente desde hace décadas, ¿no? Que es una empresa británica, ¿no? Que es reconocida como la primera empresa, digamos, legalmente constituida que empezó a generar producción petrolera, sobre todo en Medio Oriente. Es un ejemplo, y en todos los países en realidad, ¿no? En todos los países, varios consorcios que han estado, digamos, generando digamos, esta especie de colonización de lo científico, ¿no? Que nos, de alguna manera, nos deja como dependientes, ¿no? De esa forma de trabajo, ¿no? Cuestiones como el espacio exterior es totalmente claro, ¿no? Hay una competencia, y ha habido una competencia a raíz de la Guerra Fría mismo, había la competencia por llegar a la Luna, la competencia por colocar satélites, por ocupar el espacio aéreo, ¿no? Digamos, es clarísimo que hay un tema de cómo utilizar por medios de transporte incluso, ¿no? Las líneas aéreas, las frecuencias, todo eso es una cuestión que tiene que ver con... Nosotros tuvimos varios años una empresa ecuatoriana de aviación, por ejemplo, que es la Ecuatoriana de Aviación. Hemos tenido transportes aéreos militares ecuatorianos TAME, que ya hoy están, digamos, desaparecidas, pero generalmente lo que hay es empresas extranjeras, ¿no? Que están operando alrededor del mundo y que de alguna manera hacen que nosotros dependamos de ese tipo de prestación de servicio. Están ocupando, digamos, que el espacio, ¿no? Y ni se diga la órbita geoestacionaria, o sea, fuera del espacio, ¿no? Los satélites, ¿no es cierto? Las excursiones que ha hecho el ser humano a través de los diferentes países que tienen la capacidad técnica de volar hacia afuera y de ver y de traer, digamos, información, ¿no? Sobre el espacio exterior. La transferencia tecnológica, o sea, vean, quizás
yo creo que no hay actualmente un proceso de colonización mayor que el aparatito este, ¿no? Este aparatito es quizás el arma más poderosamente colonizadora del planeta, que nos ha puesto, em, a un nivel de dependencia bastante trascendente, bastante importante. Ese tipo de cosas, digamos que tendríamos que tener como en cuenta, ¿no? Porque siempre es importante considerar eso. Hay algunas cosas, la biomedicina, por ejemplo, la tecnología, ya hemos dicho un poco las telecomunicaciones, ¿no? Incluso cuestiones médicas súper puntuales, como los temas de trasplante de órganos o temas más psicosociales, como la adopción de niños, eh, hace que ciertas relaciones entre países cambien, ¿no? Y que se vaya, digamos, que esa revolución científico-técnica vaya ocupándose digamos, de nichos de mercado que hacen que los países sean como un poco dependientes, ¿no? De eso. El consumo mismo yo diría, de artes, ¿no? La parte artística es una cosa que a nosotros nos ha golpeado, ¿no? Profundamente. Eh, ha habido ese tipo de colonización. Nosotros, al ser un mercado no tan grande, hemos estado a expensas o hemos estado expuestos a los mercados exteriores. Nuestra producción artística es bastante, eh, vamos a decir, marginal en comparación a lo que consumimos de lo que viene de fuera. Entonces sí hay eso, ¿no? Hay este foco de producción, ¿no? Desde fuera hacia adentro, ¿no? Y esta revolución científica y técnica ha influido en digamos, revolución industrial, ¿no? Porque se ha cambiado de alguna manera esta colonización geográfica por una colonización del conocimiento y de la técnica, quizás, ¿no? Entonces, es bastante particular el asunto. Y luego está el tema que siempre es una cuestión complicada, pero que está ahí, que es el tema de la explotación demográfica y digamos, agotamiento de recursos y energía. ¿Ya? Agotamiento de recursos y energía. Eso es una de las características quizás trascendentes. Ha habido un crecimiento demográfico, desde la mitad del siglo XX hubo un enorme crecimiento demográfico, nosotros lo vemos en estadísticas acá en el Ecuador, entre el año 74, que tenemos el censo, es el tercer censo del año 74, en el Ecuador es el tercer censo de población y segundo de vivienda, y el año 82, que es el cuarto censo de población y tercero de vivienda. Si uno compara los datos de los 2 años, esa década, bueno, no es una década, esos 8 años, son los 8 años de más alto crecimiento poblacional en el Ecuador, pero no es un fenómeno aislado solo del país, sino a nivel mundial. Hay un crecimiento poblacional súper grande. Aquí en el Ecuador, sobre todo, un proceso casi colonizador de la Amazonía, unos crecimientos enormes, ¿no? Unas tasas de crecimiento poblacional disparadas completamente, ¿no? Zona de Shushufindi, zona del Coca, bueno, Shushufindi es espectacular, tiene como 17% de crecimiento anual, eso es una locura digamos, cuando hay tasas, se considera que una tasa puede ser aceleradísima cuando llega al 1% de crecimiento poblacional, ellos tenían 17% en ese espacio de tiempo. Es aceleradísimo y es anual, ¿no? O sea, ellos duplicaron más que duplicaron la población en 8 años, ¿no? En esas zonas. Claro, tiene su explicación bastante clara y hay un estudio que hizo la Flaxo hace algunos años sobre comparar eso con el crecimiento de la producción petrolera. Es bastante particular y es una peculiaridad cuando uno mira
qué es lo que pasó con la producción petrolera y el crecimiento poblacional, ¿no? Uno lanza pues una curva, ¿no? Un gráfico y ve que están prácticamente paralelas las líneas de crecimiento de los pozos petroleros con el crecimiento de la población. O sea, hay una correlación directa entre ambos factores. Eso que significaría que estos dos últimos elementos, el tema de la revolución científico-técnica más la explotación demográfica, están interrelacionados. Pero eso tiene efectos nocivos también, que tiene que ver con el agotamiento de recursos naturales y de fuentes energéticas. Y eso es algo que nos ha pasado. Y eso caracteriza esta etapa o esta crisis porque hay un deterioro evidente del medio ambiente, ¿no? Y esto origina tensiones, riesgos nuevos y también de alguna manera puede significar un espacio para que los estados empiecen a cooperar, ¿no? Ayer a propósito no, el martes a propósito del tema de la reunión de países, decía el señor Hernández, me acuerdo que decía generar alianzas, ¿no? Es una gran palabra para el derecho internacional. Bueno, aquí pasa eso también, ¿no? Se generan esas famosas alianzas, ¿ya? Y alianzas para combatir el problema ambiental, porque en realidad la contaminación no se frena con las fronteras, no se frena con, digamos, con la circunscripción territorial, ¿no? La contaminación siempre va más allá de eso, ¿no? Entonces, todos estos 5 factores que hemos mencionado plantean una entrada en crisis del derecho internacional clásico, liberal, descentralizado y oligárquico, como hemos descrito, ¿no? Y han hecho que el derecho internacional empiece a tener caracteres más asociados a lo social, a lo institucional, a lo democrático, ¿no? Entonces aparece un nuevo tipo histórico, que es el denominado derecho internacional contemporáneo, ¿no? Que tiene, digamos, 2 grandes principios que están descritos básicamente entre la crisis, ¿no? O que surgen de la propia crisis del derecho clásico y que son, por un lado, lo que ya hemos dicho, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y también la prohibición de la intervención en asuntos internos, ¿no? Es decir, tratar de tomar decisiones por otros, ¿no? Por otros estados, ¿no? Tratar de hacerles decidir. Eso por un lado. Y en las que se proclaman, digamos, varios valores orientados hacia el respeto de la dignidad humana, la promoción del desarrollo económico y social de los pueblos y obviamente la protección del medio ambiente, ¿ya? Aquí hay que añadir, o sea, aparte de estos elementos de la prohibición del uso de la fuerza, del uso o la amenaza de la Fuerza Armada, habría que añadir el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que significa básicamente que tú decidas qué hacer, ¿no? Con tu vida, con tus recursos, con tus habitantes, ¿no? Con tus organizaciones políticas, con tu democracia, pues, tú seas, digamos, soberanamente como país el actor que decide qué es lo que se tiene que hacer, qué no hacer, ¿no? Es decir, que esté en la órbita de tu proceso de decisión, ¿no? Eh, claro, esto han ido, digamos, cambiando eh, esta forma de verse y claro, eh, esto promovió algunas de las características que tenemos en el derecho internacional contemporáneo, ¿no? Entonces, veamos brevemente algunas de esas características que, digamos, después de esta transición de la crisis del derecho clásico, pues nos lleva a pensar en un nuevo orden al que se le llama el derecho internacional contemporáneo. ¿Ya? Entonces, dentro de las características más generales del derecho
internacional contemporáneo, lo primero que va a pasar, hay tres cosas que habría que soslayar, ¿no? Que habría que subrayar, hacer hincapié. Lo primero es el fin de la Guerra Fría. Empezó la Guerra Fría, pero habría que hablar de que termina la Guerra Fría. Y vimos ya eso en el video. Y esto significa la desaparición del equilibrio bipolar, y esto da paso a algo que se buscaba en la crisis, o a partir de la crisis, que es el nuevo orden político, que se caracteriza por la existencia de una sola superpotencia económica y hegemónica, que es Estados Unidos. Luego se produce un proceso al que se le va a llamar globalización, que es un proceso nuevo, sobre el cual creo que nadie en principio se había percatado o había previsto. Y luego un proceso de incomprensión entre las diversas culturas que conviven en la comunidad internacional, que esto puede ser una característica trascendente. Entonces, ¿cuáles son esas características? Hemos dicho, bueno, la primera característica es, en efecto, el fin de la Guerra Fría. Entonces, vamos a poner aquí. El fin de la Guerra Fría, ¿no? Ese es quizás el primer efecto asociado pues a este surgimiento del derecho internacional contemporáneo. Entonces, se ha dicho ya, ¿no? Aparece un bloque socialista, que esto es esencial, ¿no? Para entender la polaridad. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría se provoca por las razones que hemos visto, ¿no es cierto? Por ahí hay interpretaciones de un lado o de otro, pero lo que sí significa es que se desmorona el bloque socialista. Eso sí es claro, porque muchas de los países aliados del bloque socialista se van de ahí. O sea, supone una nueva situación del sistema internacional, porque, o sea, una cosa es que nosotros tengamos dos visiones respecto a lo que pasó con el muro de Berlín o de la Guerra Fría, la cuestión política, o sea, eso es una cosa, eso es, se puede interpretar, uno puede decir, desde Rusia las razones son tales y cuales, y desde Estados Unidos también hay estas otras razones. Eso es una cuestión que nosotros podríamos incluso dilucidar y conversar y discutir, pero lo que sí no me parece que cabe mucha discusión al respecto, lo que no, digamos, no es tan discutible, es la idea de que el bloque socialista, sea como sea, sí se desmoronó. O sea, sí se desmoronó en el sentido de que los países se retiraron del bloque. O sea, Polonia se fue, la República Checa se dividió en dos, o más bien dicho, Checoslovaquia se dividió en dos, formando la República Checa y Eslovaquia, y las dos se fueron, ¿no? Las dos se fueron. Hungría se fue, ustedes vieron, abre la frontera para que entren a Austria y se vayan por Austria al mundo occidental. Yugoslavia también se desintegra en ese campo. Quedan ahí países como Serbia, Montenegro, Croacia, ¿no? Y todos esos se van, todos se van. Rumanía se va, ¿no? Y así varios países, Eslovaquia se va, ¿no? Entonces, tenemos ahí un grupo de países que quedan como fuera del sistema socialista, porque su decisión propia ha hecho que se vayan, ¿no? Se desmorona entonces ese bloque, y esto supone una nueva situación en el sistema. No un cambio radical en realidad, pero sí una variante importante que influye finalmente de manera sustancial en la configuración de esa estructura democrática que guardaban estos países. Esta nueva situación, digamos que amparada o fundamentada en la bipolaridad, es decir, en este enfrentamiento entre el Occidente y el Oriente, intentará cubrirse de algunas formas que a veces son antagónicas, ¿no?
hay ciertas tendencias imperialistas, se dice, de parte de las potencias, dice de Rusia, Estados Unidos, cobran fuerza otras concepciones que refuerzan, por ejemplo, estructuras regionales, empiezan a aparecer multilateralismos en la gestión de intereses colectivos. O sea, como ya este choque o esta guerra fría o esta bipolaridad, este enfrentamiento ideológico entre estas dos potencias desaparece porque la Unión Soviética se desmorona y se desmoronan los países alrededor. Esto da como resultado el que los países intenten como juntarse por su lado para ver qué hacen, ¿no? Cómo van a operar de ahí en adelante. Y empieza a crearse organizaciones regionales. Nosotros tenemos un ejemplo del cual somos parte, la Organización de Estados Americanos, que surge a partir de eso, ¿no? Como una organización de países que ya no es la ONU, ¿no? O sea, no es las Naciones Unidas, que es el todo, sino es una organización ya más pequeña, ¿no? Más regional, que atiende intereses de nuestros países. Aparece la Unión Europea, claro, eso era evidente. La Unión Europea surge ahí, ¿no? Surge como una comunidad económica primero, ¿no? Como la Comunidad Económica Europea, pero después ya no solo será una unión de carácter económico, sino también político-social. Entonces empiezan a aparecer digamos, este reforzamiento de estructuras regionales, ¿no? Que cae en el multilateralismo. Quizás eso es algo que habría que aquí matizar, ¿no? Quizás aparece una especie de multilateralismo, ¿no? La desaparición del Imperio Soviético deja a Estados Unidos como una superpotencia única y ellos, digamos, los estadounidenses, lo que van a buscar es, digamos que consolidar esa posición, ¿no? De su superioridad en términos económicos, políticos, armamentísticos, etcétera. Ellos llegan, de hecho, a reforzar su superioridad en el ámbito militar, por ejemplo, eh, incrementando sobre todo su presupuesto de defensa, ¿no? Gastan mucho, mucho en defensa. Y también, por otro lado, lo que va a aparecer es una concepción del derecho internacional como un instrumento de política exterior y un elemento que sirve para tomar decisiones. Eh, es el autoproclamado garante, de alguna manera, ¿no? Del respeto de la legalidad, es decir, como que es como que el policía de todo el mundo, ¿no? Que hace respetar como la ley, algo así, ¿no? Se autoproclama porque en realidad nadie se lo ha pedido, pero ellos en esta época tienden a eso, amenazan con usar la fuerza a los estados, ¿no? Que según su opinión no se adaptan a los esquemas del derecho internacional, ¿no es cierto? Pero por otro lado intentan que sus propias actuaciones queden al margen del derecho internacional. Es decir, por un lado es como que intentan usar el derecho internacional, pero por otro lado como que se salen cuando se trata de sí mismo, ¿no? Eso lleva a que Estados Unidos sea el único país del mundo que en realidad no firma tratados, no firma convenciones internacionales. Hay o más bien dicho, hay muy pocas cosas que ha suscrito Estados Unidos en la práctica, ¿no? Hay muy, muy poquitas cosas. El tratado de la OTAN, por ejemplo, es algo que ellos han suscrito. Pero de ahí en más no tienen suscrito prácticamente nada en materia de derechos humanos, de ambiente, de seguridad, de nada, ¿no? Prácticamente no firman, no les gusta eh, eh, suscribir nada. Quizás porque su propia carta fundacional, su propia constitución, dice textualmente que se trata de un Estado aislacionista, ¿no? Aislacionista, dicen ellos. Es decir, que no, algo así como diríamos en lenguaje coloquial, yo no me junto con nadie, ¿no? Yo no me llevo con nadie y con nadie pacto nada. Yo hago lo que es afín a mis intereses y es mi propio interés el que busco. Eso, digamos que es parte de su política exterior. Lo cual, digamos, yo no puedo criticar porque eso es parte de cómo tú manejas, eres soberano para manejar eso, ¿no?
sino que les llama la atención y por eso les planteo así. Ellos son aislacionistas, no firman nada, pero sí intervienen. O sea, intervienen en la órbita internacional, a veces con mucho más fuerza que si fueran firmantes de convenios. Entonces, a modo de crítica, eso sí es un poco como contradictorio, pero finalmente ellos están en su derecho, ¿no? En su derecho total de hacer lo que consideran que es digamos, preservar sus propios intereses y beneficios, ¿no? Eso está bien desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y entonces, así es como ha venido funcionando, ¿no? El derecho empieza a acomodarse a esta nueva configuración y entonces lo que va a buscar durante este periodo, ¿no? Uy, ya. Lo que va a propender es búsqueda de la paz y la seguridad. Eso es lo que va a caracterizar a esta parte del derecho contemporáneo, digamos, como resultado del fin de la Guerra Fría, ¿no? Luego, pues, la otra característica que es bien importante y que quizás yo diría que es más importante incluso, es la globalización. Aunque la globalización es una palabra francesa, es la que más se ha empleado, es la más difundida. Quizás en castellano es mundialización la palabra, pero en realidad no se usa mucho mundialización. Se usa en los libros, pero no es una palabra así como muy común, es más globalización. Entonces, la segunda característica es que se produce una globalización. La globalización tiene un origen, o sea, su origen en la práctica es económico, ¿ya? Pero luego se produce una expansión hacia vamos a decir, hacia lo político y social, ¿ya? Ejemplo, normalmente, antes de la Guerra Fría, los productos tenían una base nacional, vamos a decir, ¿no? Entonces tú tienes, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para dar algunos casos, los alemanes, por ejemplo, son bien famosos por la producción de vehículos, ¿no? Ustedes saben que varias de las marcas más conocidas a nivel mundial, como Mercedes-Benz o BMW o Volkswagen, son marcas alemanas, ¿no? Y les pongo precisamente el caso del vehículo, porque el caso del vehículo es probablemente el caso más paradigmático en materia de globalización. Es quizás el ejemplo más fácil de entender. Pues al principio, los alemanes tenían sus propios vehículos. Los italianos tienen su propio Ferrari o tienen su propio Audi, ¿no? Los estadounidenses tienen su Ford, ¿no? Chrysler, qué sé yo, bueno, varias marcas. Los japoneses tienen su Mazda, su Toyota, cada uno tiene sus propias marcas. Y digamos que durante el proceso de la Guerra Fría, con la polarización, sí había como una competencia de ver como quién es el mejor, ¿no? Y cada uno sacaba, digamos, a nosotros, por ejemplo, las marcas rusas, así no, más allá de, no sé, Skoda, no sé si es de ahí, pero los Lada son rusos, por ejemplo, o tienen esa tecnología, tenían esa tecnología. A nosotros no nos llegó tanto de ellos, pero sí del mundo occidental, porque estábamos más afincados en el mundo occidental. El vehículo se construía en cada país y era una representación del país. Sin embargo, lo que empieza a pasar en el mundo, por un sentido económico, es que lo que naturalmente pasa en un proceso de producción es que tú, cuando tienes un negocio, tienes que tender a buscar bajar los precios de producción, porque eso te permite ganar más. O sea, si tú fabricas un vehículo
me invento, ¿no? Cuyo costo de producción es 10,000. Ese es el costo de producirlo. Y lo vendes en 18,000, tú tienes $8,000 por vehículo de ganancia. Sin embargo, claro, con el paso del tiempo, los salarios aumentan, la inflación, las piezas, todo empieza a ir en aumento. Y eso empuja los precios, pero no siempre tú como empresario puedes reaccionar al mismo nivel del aumento de precios. Lo que quiero decirles es que quizás, por ejemplo, el caucho te sube, eso significa un impacto en las llantas, las partes electrónicas te suben de precio, significa un aumento de precios en los componentes electrónicos del vehículo, el vidrio te puede subir, la fibra de vidrio, que es la parte de la carrocería, o si es metálica también, bueno, te van subiendo cosas y el costo de producción se va haciendo más alto. Entonces, suponte que te sube a $14,000 el costo de producción. Entonces tú dirías, bueno, si me subió a $14,000, yo antes vendía el vehículo a 18, le pongo a 22 y no hay problema, 22,000 y sigo vendiendo y gano lo mismo. El mercado no siempre funciona así. O sea, ese costo a veces la gente no lo alcanza a asimilar. Entonces tú dices, tú tienes, ¿por qué? Porque generalmente tú no es que te aumentan el sueldo en la misma proporción. Entonces, a veces no te alcanza, pues. Y tú tenías un presupuesto para comprarte un carro de $18,000, pero si te suben a 22 ya no te alcanza. O sea, capaz que tenías por ahí justo los 18, pero ya los 22 no, ya no te alcanza. Y entonces, claro, ya no le compras. Eso es algo con lo que se combate siempre, ¿no? Es un ejemplo que, digamos, quizás a veces es un poco más radical, pero solo para efectos del ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los productores en este caso de vehículos? Es buscar que los insumos que forman su vehículo bajen de precio. Entonces, para seguirte vendiendo en 18,000 y seguir siendo competitivos, si las cosas te suben de precio, tú buscas alternativas iguales, que sean más baratas, para que tú mantengas la diferencia de precios y puedas ganar dinero. Eso lo que produjo es que en la práctica tú ya no busques en tu propio país, sino que salgas a buscar afuera. Entonces ahí aparece, como por arte de magia, pues aparece China, aparece Hong Kong, aparece Singapur, ¿no? Aparece la India, que son países que están dispuestos o estuvieron dispuestos en su momento a aportar con mano de obra que sea más barata. O sea, mientras, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, tú tienes un sueldo básico que no supera los $500, tienes otros países en la región en donde el sueldo básico no supera los 300, ¿no? O los 250. Entonces, lo que hacen los empresarios es decir, bueno, como aquí me está costando el doble, mejor me voy a producir acá donde el vecino, porque ahí es más barato, y entonces eso mantiene el precio bajo y yo puedo seguir vendiendo al mismo precio. Pero eso es solo la mano de obra, pero si tú hablas de los recursos que necesitas, los componentes electrónicos, el caucho, la fibra de vidrio, los vidrios, el plástico, o sea, todo lo que forma un vehículo, resulta que empieza a producirse un fenómeno. Entonces, el vehículo queda construido íntegramente en Estados Unidos con mano de obra americana, con piezas americanas, con elementos electrónicos estadounidenses, o sea, todo estadounidense. Resulta que ya no puede ser así, porque es muy caro. Entonces, te traes el plástico de China, el caucho de la India, los vidrios de Japón o de Polonia, o qué sé yo, ¿no? Y entonces lo que empiezas a tener es un producto que no está hecho ya en Estados Unidos. Tiene una marca de Estados Unidos, sí, pero sus piezas, las llantas, el volante, los asientos, el motor, la carrocería, vienen de China y de Alemania y de Japón y de Singapur y de la India y de así, de un montón de lugares. Ese proceso es el que se conoce como globalización, que es un proceso inicialmente económico, pues les decía, es de origen económico. Entonces tú ya no tienes un auto alemán, es alemán en marca, pero en realidad si tú miras las fuentes de producción vienen de todos lados, o sea, viene de todos lados, ¿no? De hecho, muchas fábricas se movieron. Yo tuve la oportunidad de
conocer, mientras vivía en Hungría, la fábrica de la Mercedes-Benz. Uno dice está en Alemania, y no está, pues, está en Hungría, en una ciudad pequeñita de Hungría, porque es más barato, ¿no? Es más barato producir ahí. Y Hungría está cerca, o sea, tú puedes irte en carro de Hungría a Alemania, en algunas horas. En tren creo que hice yo me fui a Berlín en tren desde Budapest, y hice como, no me acuerdo, unas 12 horas tal vez se hace. No, no es muy, o sea, no es muy complicado la ida, no te puedes ir en carro. Entonces, claro, está cerca, ¿no? Tienen su fábrica de producción, tienen en Hungría, no en Alemania, está en Hungría. Ahí es donde fabrican los Mercedes-Benz, una fábrica enorme, pero claro, las piezas son más baratas, la mano de obra es más barata, y la traen de otros lugares, es más céntrico, ¿no? Entonces se fabrica ahí, y de ahí se exporta y se envía. Claro, tienen un sistema de trenes espectacular que quisiéramos nosotros, donde te cargan. Nosotros hemos visto aquí, ustedes sí, seguramente sí han visto, ¿no? En la carretera van estos vehículos, estos trailers, ¿no? Que llevan 8 o 10 vehículos, ¿no? Que mueven entre Quito y Guayaquil, o a veces a otras provincias, a Cuenca, sí, a Suay, perdón, quería decir. Eh, entonces van 8, 10, ¿no? En un carro. Bueno, esta gente con ese sistema de trenes pueden cargar 300 carros, ¿no? En un solo viaje, y se van de una sola por tren, porque solo pegan vagones y se va todo. Entonces, lo que a nosotros, digamos, nos cuesta hacer como 10, 20, 30 viajes para llevar los vehículos de un sitio a otro, ellos en una sola noche se mandan todo, ¿no? Lo que podemos, a nosotros nos demora un mes, ellos en una noche ya se llevan todo. Pero, digamos, son esas condiciones un poco diferentes, ¿no? De las que nosotros vivimos. Bueno, la cosa es que finalmente eso es la globalización. Empiezas a generar esto, ¿no? Esto que es, digamos, reconocido como mundialmente, ¿no? Que se forma de varias partes del mundo. Ya no es individual de un país, sino que viene de otros lugares. Eso genera un movimiento económico más, digamos, más dinámico, ¿no? Hay flujos de dinero de un sitio a otro, de un país a otro, porque hay procesos de producción, de compra y de ese tipo de temas. Pero la globalización, que en principio es económica, que tiene que ver con las fuentes de producción y con digamos, los insumos de producción, se va volviendo política y social también. Política en el sentido de que exporta visiones, ¿no? Exporta ciertas visiones o ciertas condiciones ideológicas. Nosotros en estos últimos años lo hemos vivido en Latinoamérica, ¿no? Hay posiciones, a mí no me gusta usar esta expresión derecha o izquierda en temas políticos, porque no es académicamente correcta. Yo hablaría mejor de una posición más liberal, por un lado, y de una posición que quizá tiene que ver más con la planificación, o sea, una visión más planificada de la economía y una visión más liberal. Y ustedes ven que se ha exportado eso de alguna manera, ¿no? Que hablamos como, digamos que esa como ideología está presente en algunos países, y esos países digamos, eh, como que se relacionan o se vinculan, y hay un proceso de exportación de eso, ¿no? De la ideología. Entonces, ahora mismo tú tienes, por decir algo, tú tienes una especie de alianza ideológica entre Brasil, donde está Lula, México, donde está la presidente Sheinbaum, y Colombia, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Donde está Petro, ¿no? Pero asimismo, digamos que tienes esa estructura donde comparten, digamos, las formas de hacer gobierno. Quizás, aunque un poco menos, yo diría Chile, ¿no es cierto?, con Boric, más o menos, pero más o menos es más afín, digamos, a esa línea, aunque no del todo. Pero tienes otra visión que, digamos, se complementó con digamos, con el nuevo presidente boliviano, que es más de un eje más liberal,
¿no? Con el presidente Milei de Argentina y con nuestro presidente Noboa, que están más en esa línea, ¿no? Es otra línea, es una línea como más liberal. Eso eso es algo que ha ido pasando, ¿no? Y eso es algo que se ha ido conformando con el paso del tiempo. Eso en términos generales. Y también las cuestiones sociales se van globalizando. Eh, yo les escucho, o sea, escucho mucho, sobre todo en la universidad en la que trabajo acá en Quito, cuando yo voy por los pasillos, eh, yo les escucho a los jóvenes cómo hablan, cómo se expresan, y a ratos, a ratos les prometo que me da la impresión de que estoy en México, ¿no? Hay un intercambio lingüístico fuerte, muy fuerte, y hay una influencia súper fuerte incluso de la parte lingüística. Eh, a ratos yo digo, esto parece México en realidad, porque hablan como mexicanos. Un montón de chicos, ¿no? De chicos muy jóvenes, de cosas que se han escuchado tradicionalmente en México, que hay, o sea, digamos, el tono, ciertas palabras, algunas cosas son completamente mexicanas. Se ven este tipo de procesos. La música se ha trasladado de una manera globalizante en estos años, ¿no? En la parte contemporánea. Eh, ahora, digamos, Centroamérica y su famoso reggaetón se ha regado por toda Latinoamérica y gran parte de Europa. No en todos, más en países de habla hispana, ¿no? Quizás parte de Estados Unidos y España ha tenido más fuerza. Quizás en los otros países europeos no tanta porque ellos tienen otra visión y ahí quizás ha tenido más éxito el tema de la música electrónica. Y claro, se escucha mucho más de eso que el reggaetón, pero de alguna manera tienen como son un fenómeno parecido, ¿no? Parecido en términos del alcance y de que se ha desperdigado en todos los continentes y en varios países. Entonces hay un proceso globalizador, ¿no? Cada vez se estandarizan más estos principios, ¿no? Se va produciendo primero una revolución científica y tecnológica, ¿no es cierto? Luego, claro, hay una información en tiempo real. Tú puedes saber ahorita qué es lo que está pasando en el resto del mundo solo conectándote a las redes sociales. Puedes ver cosas en vivo y en directo. Eh, entonces, eh, hay ciertos, o sea, es impresionante, pero hoy en día tú puedes ha llegado a un proceso de abaratamiento de las comunicaciones o sea, tú puedes tener familiares en el otro lado del mundo y tu conversación puede costar cero, ¿no? O sea, antes era costosísimo llamar por teléfono al exterior y hoy, digamos, debido a ese proceso globalizador, las comunicaciones se comparten. Entonces tú, por ejemplo, te conectas a una red pública de Internet y puedes llamar por teléfono a cualquier lugar del mundo y no te cuesta nada. Entonces, sí hay un proceso de abaratamiento de medios de comunicación, abaratamiento de ciertos medios de transporte, efectivamente, porque además en Esmeraldas no he visto todavía que surge con fuerza el tema de las bicicletas, ¿no? Todavía no, digamos, no termina de explotar. En algún momento seguramente terminará de explotar del todo, pero es una opción que la gente está, digamos, asumiendo. Y no es una cosa que solo pasa aquí en el país, ¿no? En Europa está súper difundido. De hecho, ya hay un montón de países que cuentan con una estructura segura para bicicletas y eso, claro, te cambia la percepción de tus mecanismos de transporte, ¿no? De los costos, sobre todo. Entonces, todos esos avances tecnológicos, eh, junto con las negociaciones entre estados, eh, hacen que haya un cambio, ¿no? Un cambio en las estructuras generales, ¿no? De la globalización. Eso en la historia, digamos, este aparecimiento de la globalización produce algunos cambios. O sea, había que
digamos, pensar en que tendrías que tener alguna institución que de alguna manera se encargue de como observar qué es lo que pasaba en el mundo del comercio, sobre todo. Y entonces, en 1994, eh, pasa que, digamos, para verificar esto y para tener como un control de estas fuentes de producción que venían de todos lados, pues se crea lo que se va a llamar el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que se le conoce como GATT, ¿no? Sin embargo, esta idea del GATT se queda pequeñita rápido, eh, no, no explota, digamos, no crece más, porque se ve como, digamos, impotente frente al crecimiento de todo el sistema de comercio mundial y de este compartir de piezas y de globalización generalizada. Y un año después, lo que vas a tener como resultado es la creación de la Organización Mundial de Comercio. Es que vino o que nació a partir del GATT, ¿no? De este acuerdo general de aranceles y comercio, ¿no? En 1995 se plantea esto, ¿no? En el año 2000, el secretario general de las Naciones Unidas, eh, en uno de los informes que él planteaba, decía que las barreras comerciales al principio eran elevadas, las corrientes comerciales eran minúsculas, o sea, había solo puntuales acuerdos comerciales entre países y había un control firme sobre los capitales. La mayor parte de las grandes empresas trabajaban solo en un país, eso es bastante cierto porque si ustedes ven, las grandes corporaciones siempre se afincaron en países como Francia o Estados Unidos, ¿no es cierto? O Inglaterra, incluso, ni siquiera el Reino Unido, sino solo Inglaterra. Entonces, trabajaban solo ahí. Por ejemplo, el costo de los servicios de telecomunicación eran súper elevados, ¿no? Era muy difícil acceder a una computadora. O sea, hoy yo, y digamos, eso hasta les puedo contar que con una anécdota personal, en mi casa, por ejemplo, la primera computadora que hubo fue una computadora que para nosotros era carísima, eh, que la compró mi papá cuando yo estaba en segundo año de universidad, porque antes era imposible, o sea, yo, digamos, en el tiempo en que yo estudiaba en la universidad, la moneda era en sucres, el sueldo básico era, si no me equivoco, 2,5 millones de sucres, y una computadora valía sobre los 15 millones de sucres. Entonces, era un costo elevadísimo. Yo, digamos, no quisiera hacer un mal parangón, pero tú ahora puedes conseguir una computadora nueva. mm, O sea, para un estudiante universitario está bien, con $300 tú puedes conseguir una computadora armada en partes. $300 puede ser una cantidad grande o importante, no quiero decir que no sea costosa, pero ya te sirve, o sea, $300 son conseguibles, digamos, no es tan complicado. Hay teléfonos que son más costosos que eso. Entonces tú podrías tener una computadora, no excelente, no magnífica, pero que sí te sirva para hacer deberes, digamos, para cosas relativamente sencillas, ¿no? Eh, pero tú, cuando apareció esto del el inicio de la computación y tal, haciendo como un parangón, yo te diría, es como que te costaba $5,000. Y tú $5,000, con eso te podías comprar un carro fácilmente. Entonces, era súper costoso, súper costoso. Y no es que había mercado de computadoras usadas o cosas así, porque todo el mundo estaba tratando de adquirir. Entonces, era bien difícil para las familias adquirir eso. Quizás la gente con mayores recursos económicos podía acceder, pero en mi familia, por ejemplo, eso no era posible. Decía, yo hacía los deberes con máquina de escribir, ¿no? A la antigua. Cuando ya llegó la computadora, pues yo ya estaba en segundo año de la universidad y ahí recién pues hubo como, digamos,
empezar a utilizar y ver cómo funcionaba. Ahora es bastante más fácil. Pero eso es un efecto de la globalización, ¿no? Porque el abaratamiento de costos se debe a que efectivamente las piezas se utilizan, que provienen de países donde es más cómodo y más barato, ¿no? Entonces, eso es algo que ha ido pasando. Eh, Ahora, todo lo que significa el movimiento económico es, digamos, más dinámico, y casi todas las cosas me parece que han bajado de precios, salvo el tema de la vivienda, que ese me parece que sí ha incrementado, que ahora es más difícil. Antes era más fácil, en cambio, que tú consigas una vivienda, ahora es bastante más difícil. El resto de cosas han bajado, o sea, los precios, los vehículos se pueden conseguir más baratos de lo que podías conseguir antes, o con los sueldos que tenemos ahora podríamos. Casi todo lo que es consumo ha bajado. La globalización no se limita, sin embargo, como hemos dicho, al ámbito económico, sino que se extiende a otros ámbitos como la cultura, los valores sociales o políticos. Ya hemos planteado algunos ejemplos de eso, ¿no es cierto? Y sigue produciéndose una globalización que no es completa, ni horizontal, ni vertical, porque hay estados que quedan fuera, ¿no?, de esta globalización, porque no tienen interés económico o estratégico, o no cuentan con una intervención en el mercado global. Yo les diría los dos ejemplos clásicos que siempre hay, que están fuera del mercado global, que son Cuba y Corea del Norte, ¿no? Probablemente en los últimos años un poco, quizás Venezuela también, que está un poco fuera del mercado global. Quizás ellos tienen algún problema asociado a juntarse en el tema de la globalización. No del todo tampoco, porque sí tienen socios comerciales eh, que digamos, les compran cosas, ¿no? O que les venden también insumos. Entonces, digamos que a estos países de alguna manera no participan directamente en los intercambios comerciales, o no se tienen en cuenta en las, digamos, negociaciones internacionales. A veces son abandonados a su suerte, ¿no? Y claro, tienen algún problema, y muchos países, digamos que eh, africanos enfrentan ese mismo problema, ¿no? Por otras razones, quizás, ¿no? Por temas asociados a la sequía, a las hambrunas generalizadas, a las guerras civiles, ¿no? O los actos genocidas de los dirigentes. Pero digamos que no son la mayoría, son casos aislados y casos súper puntuales, ¿no? Eh, y entonces ahí lo que hay es, digamos, una estructura que es ah, un poco diferente para ellos, ¿no? Pero en el resto de países, en realidad esto ha ido funcionando de una manera, digamos, bastante común en los últimos años, sobre todo los últimos 20 años, ¿no? Y lo último, que es quizás la última característica, son las diferencias culturales. Eh, y esto sí es una cosa que es bastante importante, ¿no? Está entrecruzado en el sistema, eh, ciertas diferencias. Si bien no se ha llegado a un cruce de civilizaciones, eh, tenemos una posición que es occidental, que es esta posición que viene de lo que diríamos del capitalismo, o de la visión judeocristiana que nosotros pregonamos, ¿no es cierto? Y ahí hay, digamos, hay dos visiones, ¿no? Está esta visión judeocristiana y está esta visión musulmana también. Eh, de alguna manera son dos mundos como medio enfrentados. No hemos llegado a tener un enfrentamiento claro, aunque sí ha habido brotes de eso. Y el ejemplo quizás más trascendente de los últimos 30 años son los atentados a las Torres Gemelas del año 2001, donde, digamos, se enfrentan esas dos civilizaciones, esas dos estructuras. Pero más allá de eso, me parece que sí hay una visión diferente, que a veces puede ser súper contradictoria, eh, que se vive sobre todo con mucha fuerza en Medio Oriente, pero que, digamos,
enfrenta dos visiones diferentes de vida, ¿no? Hay una perspectiva histórico-política que marca una individualización de la influencia en la diversidad cultural. Hay una forma cultural civilizadora, ¿no? Que influye en las relaciones humanas y en las relaciones entre los colectivos, entre los países, ¿no? Pero que no son tan decisivas por sí solas, salvo en ciertos casos particulares, por ejemplo, en el caso de Hamas o de Hamas, como le dicen a la prensa, que es de esta organización como terrorista metida digamos, en Palestina y que sería, entre comillas, el origen de ese ataque que ha llevado Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Quizás ahí sí se ve con claridad esa diferencia, ¿no? O que se me ocurre como a manera de ejemplo ese proceso de inserción social que sufre Alemania o que experimenta Alemania, no sé si lo sufre en realidad, porque en todos lados hay procesos de inserción, pero lo que le pasa a Alemania con los turcos, por ejemplo, con los árabes, que tratan de alguna manera de insertarse en esa cultura, pero que no abandonan, o sea, no es que se insertan del todo, sino que llevan su propia cultura a, a Alemania, y entonces ahí aparecen las mezquitas y aparecen las mujeres, digamos, cubiertas con sus velos, que son sus cuestiones tradicionales. Ahí, ese es una característica también, ¿no? Mientras por un lado tienes globalización que es abierta, que digamos, permite entradas y salidas de varias culturas, de varios países, de varias cuestiones sociales y económicas, tienes por el otro lado esa, ¿no? Las diferencias culturales como una barrera, eh, donde hay gente que se mueve de un país a otro, pero finalmente no se adapta a las nuevas condiciones de vida que tienen. Entonces, es una cuestión civilizatoria bastante complicada de procesar, ¿no? Y que en suma ha generado una ola de problemas en Europa, ciertamente desde hace algunos años, ¿no? Que tratan de evitar la migración, que tratan de alguna manera de ponerle límites a eso, eh, pero que de alguna manera no lo logran. Como digo, esa afinidad o diferencia cultural civilizadora influye en las relaciones humanas y en las relaciones entre países, pero no son decisivas, ¿no? En general, salvo estos casos puntuales que les nombro, como son el caso de Alemania o el caso de Francia, el caso de Bélgica, donde ha habido conflictos más característicos, eh, quizás no tanto civilizatorios, pero sí más nacionales, ¿no? Son más, quizás más influyentes temas geopolíticos propiciados por los dirigentes nacionales o la economía, por ejemplo, donde hay un reparto del poder que no es tan similar y hay conflictos sociales que están derivados de la reivindicación de ciertos deberes y derechos a nivel global, ¿no? Entonces, esa es la estructura, esa es la cuestión, ¿no? De hecho, las Naciones Unidas han tratado de propiciar una especie de alianza de civilizaciones, ¿no es cierto? Como una forma de superar esas divergencias culturales, esas diferencias culturales, pero en realidad ha sido bastante difícil tratar de poner en una misma línea o en una misma vía diferentes enfoques, ¿no? Porque religión, en temas de religión, de política, de cuestiones sociales y económicas, cada país persigue sus propios ideales e intereses, y eso es un poco difícil. Así que esa es otra de las características del derecho contemporáneo. Y bajo esa perspectiva, nosotros ya podemos entrar a ver qué es lo que efectivamente vamos de alguna manera a entender digamos, por la sociedad esta internacional contemporánea. Hay unas características adicionales más puntuales que vamos a ver, pero vamos a hacer un pequeño break para que tenemos clases hasta las 11, así que pues, se tomen un café y se despejen un poco. Vamos digamos, a parar ahí. Luego
nos vamos a reencontrar. Yo creería que 9:20 está bien, ¿no? Reencontrarnos. Creo que quería decir algo, señor Hernández. Me parecía. No, doctor, no. Ya. Bueno, entonces, vayan a tomarse un cafecito, a despejarse un poco y nos vemos en 15 minutos para seguir ya con la segunda parte de la clase. Eso es entonces, ya nos estamos encontrando.